En los años 80, un científico, Benjamin, demostró que el cerebro decide lo que se supone que nosotros decidimos conscientemente, el cerebro ya lo ha decidido 7 segundos antes. Con lo cual no eres tú el que decide, aunque tú creas que eres consciente en ese momento y estás eligiendo por tu propio ser, el subconsciente es quien se encarga de todo eso. En Fullboard lo que vamos a hacer es trabajar, estudiar y darle forma a toda esa maquinaria que se procesa dentro de nosotros en esos 7 segundos. Está demostrado científicamente que el 95% de las acciones, decisiones y pensamientos conscientes que crees tomar a lo largo de tus días son subconscientes, es decir, están basados absolutamente en la programación de creencias de quien está decidiendo absolutamente toda tu realidad, y como tú interpretas lo que estás viviendo es tu subconsciente. De ahí la importancia que tiene hacer una reprogramación, o al menos contrastar cuántas de esas creencias son tuyas y cuántas de esas creencias ya traías antes de nacer, ya sea por tus padres, antes de nacer, lo que tus padres estuviesen experimentando, todo lo que ellos hicieron o de la manera en la que ellos sobrevivían en su tiempo, va a ser trasladado a tu ADN, va a ser trasladado a tu consciencia. Así como los 10 primeros años de tu vida y así como el resto de los días de tu vida. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente trabajar todas esas experiencias y entenderlas desde otra perspectiva. ¿Para qué? Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, no te voy a decir cómo y dónde tienes que ir, sino que te voy a ayudar a preparar la mochila para tu propio viaje. Tú vas a encontrar tu propia ruta a tu propio destino, como lo he hecho yo. Volviendo un poco al propósito de Fullboard, es que seas consciente de todo aquello que traes dentro, que no quieres mirar, que evitas o te da miedo enfrentar. Yo, por ejemplo, soy consciente de que mis heridas internas, o las que ya traigo, es el abandono y el rechazo. Una vez que me di cuenta, a través de análisis interior, por supuesto, lo que tuve que aplicar es autovaloración y autocomprensión. Entonces me obligué, de ahí la solitud, a no buscar valoración externa, no buscar absolutamente ninguna comprensión externa ni valoración externa. ¿Por qué? Porque el verdadero combustible, lo que te va a llevar a un buen sitio, lo que te va a llevar a tener una buena química y unas buenas sensaciones en tu experiencia de vida, es que el combustible que tú estás usando sea generado por tu interior, sea generado por tus propios valores. Entonces, donde vas a encontrar esa magia o esos tesoros es en aquello en lo que llevas prácticamente toda la vida evitando. Es imposible explicarlo todo en un vídeo, entonces poquito a poco iré organizando y centrándome cada vez en un tema y cada vez en una sola cosa y desarrollada. Pero a lo que voy en general es que Fullboard, y sobre todo la primera etapa, que es la cartografía del ser, simplemente voy a dar herramientas y conocimiento para que cada uno se marque y dibuje su propio mapa interior, donde tú vas a encontrar tus tesoros internos y donde vas a definir el destino real que te va a hacer que tengas una vida plena. Esto no va a quitarte tus problemas, sino que vas a entender todo lo que pasa a tu alrededor y todo lo que pasa contigo. Como bien digo, la primera fase, cartografía del ser, simplemente va a tratar de cómo hacer esa mochila y de cómo reestructurar a nivel interno, cómo reestructurarte a nivel interno. La siguiente fase, vamos a hablar de la muerte, ¿vale? Yo sé que es un tema un poco difícil, un poco que crea rechazo, pero después de investigar diferentes culturas, el mensaje que tienen en común es que esto no se acaba aquí. Digamos que tu cuerpo físico sí que se acaba, pero tu consciencia sigue ahí. Entonces, si tú no eres quien maneja tu consciencia o tu subconsciente, una vez que tu cuerpo físico se desvanezca, te vas a sentir perdido. Entonces, si tú haces este trabajo ahora,
vas a perder ese miedo a la muerte, vas a perder ese rechazo químico, porque tu cuerpo, al decir muerte, ya segrega una química errónea, ¿vale? Hay que entenderla, esto no es el final, esto es el principio de otra cosa. Cuando pase eso, cuando suceda, no vas a poder llevarte nada de lo que ahora utilizas para evadirte de tu realidad. No vas a tener nada, no vas a tener valoración externa, no vas a tener nada que te haga sentir poderoso. Todo está en el interior. Entonces, la importancia de todo este proyecto es que a día de hoy, cuando tu cuerpo físico todavía está vivo, seas consciente y tengas control de ese subconsciente. ¿Por qué? Porque al final es lo que interpreta esta vida física, que tiene un fin. No sé de qué manera explicar que la vida al final son ciclos, ¿no? Y lo que cada uno traemos dentro se va reflejando una y otra vez con diferentes niveles de intensidad y de ambiente o de entorno. Pero al final, si lo sabes leer, puedes sacar provecho de ello. Uno de los mayores mentores y pilares de mi vida es el señor Tachuelo, Tachu, que yo creo que él ni era consciente ni lo es ahora de todo lo que ha marcado mi vida y todo el buen trabajo que hizo en mi subconsciente desde vamos, con 10 años nos llevaba a escalar, a pasar los días en la montaña, a respetar y amar la montaña sobre todo. Ese aporte de conocimiento, esa conexión a la montaña, a tus compañeros de escalada, la importancia de estar en ese momento presente, porque otra persona puede salir perjudicada si tú no estás en ese momento, en ese presente. Desde aquí le quiero dar las gracias y todos mis respetos, y que sepas que a día de hoy todavía sigo llevando mucho conocimiento adquirido gracias a ti. Y cuento todo esto porque para mí la montaña es el método de conexión, o es el mayor regalo que me he dado en mi vida, o la Madre Tierra me ha dado. Como ya lo he explicado en algún vídeo, lo importante o la magia de la vida está cuando estás presente. Y la Madre Tierra, para poder comunicarte con ella, te exige esa presencia. La madre no entiende de oraciones, no entiende de frases, de textos, no lo entiende. Yo me he pasado la vida dándole gracias por lo preciosa que eres, por las experiencias que me haces pasar. Le he hecho ofrendas, pero todo muy, muy físico, muy de tercera dimensión. Hasta que me di cuenta de que lo que tengo que enviar es en silencio, frecuencia y sensaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella entiende. Ahí es cuando la Madre Tierra te agradece, porque ella lo único que quiere es que estés presente, que tengas presencia en tu vida, que actúes, interpretes con tus sentidos, no con tu mente. Cuando esto sucede, en mi caso, por ejemplo, siempre me regala algo. Cuando estoy presente, cuando toda mi presencia y todos mis sentidos están en el momento, en el sitio, oliendo, sintiendo, no solo observando, sino analizando lo que estás mirando. La magia del fuego, por ejemplo, es una reacción química en directo, no lo puedes ver en ningún otro sitio más que en el fuego, por ejemplo. Voy a hacer mucho hincapié en la importancia de la solitud y de encontrarle valor al silencio, porque el silencio es donde aparecen o donde obtienes esas certezas internas, ¿vale? Yo lo que he experimentado durante mi vida, al final cuando se me presenta algo delante, mi cabeza, ¿vale?, procesa la situación desde diferentes perspectivas, o sea, aplica diferentes leyes de la ciencia y escritos de culturas. Entonces, lo importante es tener la capacidad
de ir a la raíz de la situación. Y si puedes solo poner una palabra de lo que está pasando, de cómo te sientes, ya con eso ya estás dando un paso adelante. Por ejemplo, cuando era joven solía visitar a mi tío, ¿vale? Que es el chamán real de la familia, o sea, es un chamán verdadero. Quien conoce, quien sabe de él, toca su puerta para ser tratado, para ser rodeado de su conocimiento. Pero él, digamos que nunca ha estudiado, él lo dice. Entonces, cuando nos juntamos, lo más bonito que sucede es que entendemos lo mismo, pero él me lo explica a través de la práctica y de las sensaciones que él sabe, que él conoce, y yo le explico lo que está pasando a través de la ciencia, porque no hay magia, es ciencia. Entonces, cuando yo solía ir a verlo, siempre realizábamos retiros, ¿vale? Retiros de todo tipo. Y cada uno de esos retiros, cuando yo tenía que volver a Madrid, en esas horas de conducir, yo solo, todavía puedo sentir el pánico de ser consciente y saber que prácticamente el 90% de mi vida era falso, era incorrecto. Entonces cada vez de esos retiros, llegar a casa y decir, es que tengo que cortar con todo esto, tengo que ver todo esto de otra manera. Es lo que al final te hace encontrar tu propio camino, si no, no estaría aquí en Whistler, al otro lado del planeta, seguiría en Madrid trabajando de lo que sea. Entonces esa importancia de pararte un segundo y contrastar tu propia realidad, contrastar tus creencias, las más lejanas y las más cercanas, porque ahí es donde vas a encontrar por qué estás aquí y hacia dónde tienes que ir. Uno de mis mayores mentores actuales es Tyler, no voy a dar su apellido. Es una de las personas que más paciencia ha tenido conmigo estos años, porque me ha escuchado, me ha intentado hacer que vea mi realidad con otra perspectiva, que siempre acaba sacando productividad. De hecho, el nombre del proyecto es gracias a él, porque esto es hace 6 años, decidimos el nombre. Y full bore en canadiense, es una expresión canadiense, significa que hagas lo que hagas, lo tienes que hacer al 100% o al 1000 por 1000. Tienes que poner todo lo que tienes en el asador. Solo tuve que quitarle la última letra E para que fuese full bore. Bore es como siempre se ha conocido a mi padre. Todo el mundo lo conocía por bore. Entonces, no voy a entrar en detalle, cuando tuve el accidente o tuvimos el accidente y perdió su vida física, yo le prometí que llevaría su nombre lo más lejos y alto posible. Entonces, creo que he llegado bastante lejos, a la otra punta del planeta, y mi propósito con Fullbore es llevarlo lo más alto. ¿Para qué? Para que muchas más personas puedan sacar valor de todo lo que se va a compartir aquí. Y no va a ser magia lo que pase en sus vidas, pero sí van a tener una sensación que no han tenido antes o que no habéis tenido antes. Vuestro entorno, vuestra familia, no va a saber explicar la manera en la que tú les hablas ahora, la manera en la que tú los tocas, cómo llenas su entorno con cosas que no son físicas. Y eso es gracias a todo el trabajo que vamos a hacer subconsciente para llenar tus días y tus minutos y tus segundos de presencia. Me parece interesante comenzar este vídeo, ya que es el primero de los vídeos serios de Fullbore, empezar explicando un poco mi experiencia de vida, ¿no? Y por qué quiero hacer todo esto. Yo nací en el sur de España, en Jerez, viví en Arcos con mi familia, tengo descendencia vasca, Bordegaray, que es muy interesante porque mi meta personal a día de hoy es tener mi propia granja, y resulta que en todos estos años de estudio, Bordegaray, la familia Bordegaray, en el pasado, era la familia más poderosa en el ámbito de ganadería y agricultura.
Entonces, lo que quiero demostrar con todo esto es que cuando tú realmente encuentras la persona interior que tienes, que vamos a explicar cómo, todo eso que tienes dentro y que ya traes florece, y florece de una manera que te aseguro no te esperas. Bien, como ya decía, nacido en el sur de España, familia humilde, pero ahora disfruto de una vida plena en la montaña, en British Columbia, que me parece uno de los rincones más espectaculares del planeta. Desde luego, esto es un rincón digno de ver durante vuestra vida. Yo voy a mostrar lo que pueda. ¿Por qué quiero explicar mi experiencia? No es porque me apetezca ni por ego, sino que lo voy a trasladar a conceptos de la ciencia que yo ya entiendo. He tenido una adicción al conocimiento que ahora entiendo desde otra perspectiva. Por ejemplo, el primer libro que me regaló mi padre de pequeño, el porqué de las cosas. Porque yo siempre le preguntaba constantemente de dónde viene el agua, por qué las nubes no son iguales, y esto por qué, y esto por qué. Entonces, gracias, porque este libro me trajo la importancia de entender la ciencia en tu día a día, de entender la ciencia en la realidad. En el aspecto emocional, esto lo cuento porque en el aspecto emocional es mi refugio. Cada vez que yo he querido evadirme de la realidad, siempre he ido a los libros, siempre he ido a la ciencia, siempre he ido al conocimiento. Hay un experimento muy interesante que demuestra que el aprendizaje o la curiosidad, cuando aprendes algo nuevo, tu sistema segrega dopamina. Entonces, de ahí que lo llame adicción, a la vez que refugio. Esa adicción o esa dopamina que busco cada vez que quiero obtener más información, más conocimiento, yo soy consciente de que mi propia inseguridad es la que también me hace ser tan adicto al conocimiento. ¿Por qué? Porque me refugio ahí. Entonces, mientras más conocimiento obtengo, más seguridad siento. Entonces, antes de yo tener memoria en Cádiz, mis padres trabajaban en hostelería. Para el que haya trabajado en hostelería, sabe que es estrés diario y apenas tienes tiempo para tus cosas personales. Mi querida hermana, un encanto, rubia, ojos azules, súper buena niña, mis abuelos, mis tías, todo, se peleaban por cuidarla mientras mis padres trabajaban duro en el bar. Entonces, resulta que no había mucha demanda por mí. Yo era muy travieso, al parecer, un niño bastante malo, y entonces me crié en el bar. Mis padres me cuidaron desde bebé en el bar. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo estoy explicando? Porque en cuanto yo pude andar, yo ya hacía mis propias aventuras. De ahí viene mi autonomía intrínseca, esto así como se denomina en la ciencia. Yo me iba a la feria, total. Mi madre lo cuenta a día de hoy como a mi hijo me traía la Guardia Civil diariamente porque él decidía irse de aventuras. Esa fuerza interior de querer explorar o querer no tener límites, digamos, porque en aquella época eso sí significa no tener límites. Me parece interesante empezar por mi experiencia, no toda. El que se haya metido en la web pues ya habrá leído un poco puntos bastante importantes o inflexivos de mi experiencia. Pero quiero destacar la autonomía intrínseca y la adicción al conocimiento. Da igual, pero bueno. Adiós, cariño.